Miércoles de Conociendo Más de Derecho, ya tenemos aquí en el estudio al abogado Raúl Vergara Mireles. Bienvenido, abogado, ¿cómo está? Bien, Eris, muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Tomando como parámetro el día de ayer, el 8 de agosto, que fue un aniversario más del natalicio de Emiliano Zapata Salazar, como comentario al margen, se festeja más el 10 de abril, que es el día cuando se comete este asesinato por parte de la gente que en aquel tiempo tomaba decisiones, que el día de su natalicio. Que el 8 de agosto. Pero en fin, ¿por qué hago referencia a esta cuestión? Creo que es importante señalar que Emiliano Zapata deja su ideario, deja su propuesta agraria en su documento que se llama el Plan de Ayala. No lo perdamos de vista que este Plan de Ayala se elabora en el año de 1911, que se toma como base por los gobiernos posteriores, llámese Venustiano Carranza, llámese el propio Lázaro Cárdenas, para otorgar tierras en propiedad a los ejidos y comunidades. Se desvirtuó este documento porque con los gobiernos de Carranza y posteriores se entrega una figura que es el usufructo. ¿A qué voy? El Estado sigue siendo el propietario y únicamente le dan a los ejidatarios, a los productores del campo, el uso, el usufructo, el usar y gozar de los frutos, obvio, del maíz, del sorgo y cuestión por el estilo, evitarlo. ¿Por qué menciono esta cuestión? Y había que ser muy preciso. No perdamos de vista que dentro de poco y conociendo un poco más de derecho, se va a hacer la revisión de este famoso TLC, el Estado de Libre Comercio, que trae sus demoles, trae sus pros y sus contras, pero a mí me gustaría hacer referencia hacia el año de 1992. No perdamos de vista que en aquel tiempo se firmó, se elevó ya a rango constitucional y un poco más arriba, sin perder de vista el orden jerárquico, que va a ser la norma que va a regir Canadá, Estados Unidos y México respecto a lo que establezca este propio TLC. ¿Por qué me refiero a esta cuestión? Dos reformas a dos artículos que hasta la clara nos repercuten. El artículo 27 en su apartado agrario y el 130 condicional. Hablo un poco de ambos porque la verdad es bastante el tema. Es más, yo insisto, en estos momentos que viene la revisión del TLC, que habría que verlo con toda la calma del mundo porque tiene cosas positivas y también negativas. Hay que decirlo como es, una condicionante para poder ingresar a este convenio internacional fue darle seguridad a la gente del campo cuando venían capitales extranjeros. La reforma del 92 dejó este parteaguas. ¿Por qué? Anteriormente lo señalé en su momento, el Estado se quedaba con la propiedad o se manejaba esta figura del usufructo. No, a partir del 92 el comentario es absoluto. El propietario, el dueño del ejido, es elegido, pero como ente en conjunto, como una persona moral, como la suma de sujetos. Ya este ente que es elegido puede desincorporar tierras para entregarlas en propiedad a ejidatarios o inclusive a personas extrañas del ejido. Creo que esto es un gran avance porque anteriormente cuando se mencionaba de una aportación, de una que fuera esta inversión en el campo, se tenía esa duda porque no se podía alcanzar la propiedad. Tendría que recurrirse invariablemente al procedimiento de expropiación. No perdamos de vista que con Luis Echeverría ya en los años 70 se forma este procedimiento de CORED para desincupar bienes ejidales o comunales cuando había un beneficio de carácter público. Aquí no, aquí se viene a reivindicar la figura del campo porque se le permite a los ejidos y comunidades tomar decisiones. Fíjese la visión que tuvo Emiliano Zapata Meritz. Él en su plan de Ayala establece que la gente que se haya sentido agraviada y que haya sido despojada de sus tierras entrará en posesión de ellas y a defenderlas con las armas en la mano. Es una convocatoria que en aquel tiempo pues tuvo validez por la circunstancia del país. Habría que verlo mesuradamente porque, y él dijo en su artículo 6 del Plan de Ayala, y aquellos que decidan con derecho a estas tierras tendrán que dirimirlos, tendrán que hacerlos valer cuando se creen los tribunales agrarios. Digo la visión en general porque es hasta el 92 cuando se crean los tribunales agrarios. Anteriormente estaba una figura administrativa que era la Comisión Agraria Mixta, pero tratemos de avanzar. En ese documento que impactó en aquel tiempo a México, Latinoamérica y parte del mundo, establece en su artículo 7 que aquellos terratenientes científicos caciques que tuvieran más tierra de la que se les permitía tener para evitar latifundios, se les expropiaría una tercera parte. En el artículo 8 que los que se opusieran se les nacionalizaría las otras 2/3 partes, que se opusieran serían expulsados del país. Y con la visión que tuvo Juárez, utilizó la ley de reforma. Hoy te hago la relación con la ley de reforma, porque propuso lo que hizo el Juárez en la ley de los 50, utilizar leyes de expropiación y nacionalización. ¿Para qué? Para poder entregar tierras a los productores del campo.
Desde aquel tiempo, habría que ubicarlo muy bien, la tierra estaba en manos de los productores. Es hasta el 92 cuando se le permite, se le da esa emancipación a la gente del campo de poder disponer de las tierras. Obvio, no de manera arbitraria, porque habría que ver los estudios correspondientes por impacto de suelo o uso de suelo para ver si se haciendo de uso agrícola o de uso industrial. Pero ¿a qué voy con Juárez? Zapata, con la visión que tuvo, Lázaro Cárdenas, que también utilizó la propuesta de Zapata, y Zapata la de Juárez, dejó un tanto cuanto, si no intocables, que siguiera esta figura de lo que es el artículo 130, Sí. que la gente que pertenecía a alguna tendencia religiosa, hay que hablarlo claro, al clero, no se le permitía participar en lo que eran las votaciones, en la cuestión política de México. Creo que esto es interesante porque en el 92, con estas reformas que hubo al 130, al 27, independientemente de que se permite con esta figura poder a la asamblea, al que es el dueño del ejido, hacer esa composición de la tierra, también se consideró, y está vigente, que la gente del clero podría votar y ser votada. Aquí hay que hacer el comentario muy cuidadoso. Si durante mucho tiempo hubo esa unión entre la gente que tenía el poder, llámese monarca, llámese virreyes, llámese gobernantes, con el clero, viene Juárez y hace la separación. Las cosas del Estado y las del clero con su ley de reforma. Pero es importante este partaguas en el 92. Se le permite a la gente que pertenece a estas iglesias, que ahora se les denomina AR, acciones religiosas, poder participar. Hay que hacer el comentario muy cuidadoso. Por ahí se afirma que no se pueden comentar cuestiones políticas cuando se reúnen mexicanos en estos centros que son para hacer lo que es el culto. Aquí habría que ver la ley de asociaciones de manera general, este derecho humano, y también la manifestación de las ideas. Hay una limitante para aquellos extranjeros que quieran hacer cuestionamientos, que quieran meterse en cuestiones de política. Es categórico, no pueden realizar. Pero aquí habría que hacerlo, insisto, yo considero que habría que verlo con un ánimo muy amplio. La gente que pertenece a esas ARs, como toda asociación civil, si están cumpliendo su objetivo, su finalidad, no tienen ningún obstáculo, si hacen con el respeto necesario esos comentarios para hacer cualquier cuestionamiento a la vida social, a la vida económica y, ojo, a la vida política. Como todos los entes que quieren participar en alguna cuestión de elección popular, tienen que separarse antes del encargo. No hablemos de lo que pertenece al Poder Ejecutivo, Judicial o Ejecutivo, a los que pertenecen a algún cuerpo armado. Tienen cierta limitante para separarse antes y no puede hacer proselitismo. Exactamente lo mismo con las personas que pertenecen al clero. ¿Y por qué lo menciono? Conociendo un poco más de derecho. Creo que va a ser interesante estar al pendiente de lo que es estas charlas que van a tener cuando ya están casi por iniciar un par de meses con la actualización del Tratado de Libre Comercio. Habría que ser muy puntual. Regresando un poquito a lo que es la cuestión del campo. En el campo hay un cuestionamiento un tanto cuanto severo. Si bien es cierto que ya se le dio esta capacidad al ejido para poder tomar decisiones de sus superficies, también como que había que hacer alguna reflexión profunda, porque hasta el 92 únicamente se reconocía como gente sujeta agraria aquellos sujetos que por nacimiento fueran mexicanos. Con las actuales reformas que hubo en el 92 y que está actualmente vigente, puede ser ejidatario un mexicano. Y al decir un mexicano, quiere decir que puede ser por nacimiento o por el trámite de naturalización. Luego entonces, si una persona que no tuvo la fortuna de haber nacido en ese país, no se tiene nada en contra de él, pero habría que ver el peso histórico, toda la circunstancia que viene aunada con lo que es Latinoamérica, lo que es el campo mexicano, Zapata y cuestión por el estilo, habría que analizarlo. Tiene su valor histórico, pero en fin, esto, insisto, vino la propuesta y se formó en el 92. Es decir, que una persona que no haya tenido el privilegio de nacer en México, que se avecine en un sitio, en un ejido, en una comunidad, que está ahí habitando, no dice trabajando por un año y lo reconozca la asamblea, puede adquirir por enajenación, hablo en español, puede comprar derechos parcelarios, puede adquirir tierra que es para uso agrícola, ganadera, forestal o inclusive para uso industrial. Esto con todos los permisos correspondientes. ¿Y por qué se hace esta mención? Creo que fue un gran avance este TLC, pero sería interesante ver cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar ahora con las nuevas charlas que va a haber a nivel de las tres potencias que son México, Canadá y Estados Unidos. Y si pierde de vista que como se menciona en algunos medios de comunicación, y ayer también señalaba, previo a la celebración del natalicio general Emiliano Zapata, algunas dependencias
que apoyaban directamente al campo mexicano, desafortunadamente han dejado de tener vigencia. No hablemos de una institución bancaria que está desapareciendo, no hablemos de algunas cuestiones de apoyo directo al campo, porque de alguna manera creo que en lugar de beneficiar a la gente del campo, habría que decirlo como es, creo que haría falta volver a tomar esas políticas para que el campo pudiera ser productivo. Si se buscó la manera de que se pueda haber capital extranjero, que ya es operable, pues también habrá que ver la manera en los programas que existen de carácter social, de carácter de beneficio a la gente productora, a inyectarle un poquito de más dinero para que haya más beneficio. Creo que eso es interesante, importante, Meritzi. Claro. Abogado, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Lo esperamos la próxima semana. Al contrario, muchas gracias por su atención y hay que estar al pendiente de esa charla del Tratado de Libre Comercio porque va a ser muy interesante. Gracias muy bien, a usted. estaremos pendientes, abogado. Una breve pausa, regresamos con más.